Bueno, ahora vamos a hablar del RH negativo dentro del marco de la ciencia médica y expondré algunos datos de interés para todos. Lo primero será la dieta de los tipos de sangre. Luego el problema con la sangre RH negativo, el RH negativo y el COVID-19, que de aquí en adelante lo llamaré C19 para evitar la censura. El siguiente tema será el RH negativo y el SIDA. Le seguirá el karma del tipo ARH negativo, el Mesías y el Anticristo, el nuevo orden mundial y por último la nueva edad de oro. De las cosas importantes a tener en cuenta es la dieta que debe tener según su tipo sanguíneo, ya que una dieta adecuada podría potenciar nuestras virtudes y paliar los defectos. No tengo que aclarar que todo es energía y vibración y que todos los arquetipos están compuestos de los mismos. Hay que tener en cuenta nuestra condición actual, sexo, edad, raza, grupo sanguíneo, tipo metabólico y ubicación geográfica, entre otras cosas más puntuales como por ejemplo el tipo de trabajo, el nivel de actividad física, si estamos pasando por una enfermedad, etc. Si la sangre es fuente principal de nutrición del organismo, diferentes tipos de sangre pueden suponer diferentes necesidades. Cada persona está condicionada por su código genético y su tipo de sangre. Tener en cuenta esto puede ayudarnos a prevenir ciertas enfermedades crónicas o conseguir una mejora significativa, ya que las técnicas de purificación de la sangre que se encuentran en la sabiduría hiperbórea puede que a muchos les tome años llevar a cabo tal tarea. Es bueno que se procure estar lo más saludable posible, ya que igual habrá casos en que muchos se encontrarán con esta sabiduría en el ocaso de su vida. Por eso deben armonizar la alimentación con su grupo sanguíneo. Los sujetos de distintos grupos sanguíneos reaccionan de distintas maneras ante distintos alimentos, pues son igualmente sustancias venidas del exterior que pueden suponer una amenaza a largo o corto plazo para nuestro microcosmos. Sepan que el entorno influye en la expresión de nuestros genes. Los genes no son autoemergentes. Es nuestro entorno y nuestro estilo de vida lo que dicta a nuestros genes la tendencia a expresar una enfermedad o no. Cada grupo sanguíneo tiene sus propias características y por ello es necesario realizar una dieta específica. No obstante, cada grupo se caracteriza por: primero, la sangre tipo O. La dieta de la sangre tipo O debe incluir proteínas de origen animal a diario, siendo esto un nutriente esencial en la dieta de este grupo sanguíneo, pues la ingestión inadecuada puede inferir en la capacidad de metabolizar las grasas, provocando diabetes y problemas cardiovasculares, así como obesidad. Las personas de este grupo sanguíneo son consideradas carnívoras, con un aparato intestinal fuerte, básicamente son considerados como los cazadores. 2. La sangre tipo A. La dieta de sangre tipo A debe evitar las carnes rojas y blancas, ya que tienen dificultades para digerir estos alimentos, ya que la producción de jugo gástrico es más limitada, debiendo preferir el consumo de ciertos tipos de pescados. Los lácteos y sus derivados también deben consumirse en pequeñas cantidades, debiendo preferir el consumo de proteínas de origen vegetal como frijoles y lentejas. Por ejemplo, estas personas son consideradas vegetarianas con un sistema intestinal sensible. 3. La sangre tipo B. La dieta de sangre tipo B tolera una alimentación más variada, consiguiendo metabolizar con eficiencia la proteína animal y los lácteos en general. Las personas de este grupo sanguíneo equilibran las fuerzas del reino animal y vegetal, siendo considerados como el nómada. 4. La sangre tipo AB. La dieta de sangre tipo AB necesita una alimentación equilibrada que contenga un poco de todo. Este tipo de sangre es una evolución de los grupos A y B, y la dieta de este grupo se basa en la dieta de los grupos sanguíneos A y B, siendo considerado como el enigma. Además de esto, existen algunos alimentos ricos en leptinas, que son las proteínas encontradas en los alimentos, que según el tipo sanguíneo pueden inferir en la digestión, en el metabolismo y en el sistema inmunológico de la persona, siendo considerados como antinutrientes. No obstante, algunos estudios indican que las leptinas provenientes de la dieta no son específicos para el grupo sanguíneo. Lo alcalino y lo ácido en las dietas hacen referencia al estado del pH de la sangre. El pH es el índice que mide la concentración de iones de hidrógeno, potencial de hidrógeno en nuestra sangre o cualquier fluido de nuestro cuerpo, y nos indica si es ácido, alcalino o neutro. Se mide en una escala que va del 0 al 14, siendo 7 la medida neutra. Si está por debajo de pH 7 indica acidez y por encima de pH 7 indica alcalinidad.
Es decir, el pH es un indicador de la sangre que nos ayuda a hacernos una idea de nuestro estado de salud. Para que nuestros procesos vitales se desarrollen correctamente, el pH de sangre debe ser ligeramente alcalino y estar comprendido entre 7,35 y 7,45. El equilibrio entre lo ácido y lo alcalino. Nuestro cuerpo es suficientemente sabio y tiene su propio mecanismo de regulación. Los líquidos corporales, los pulmones, los riñones, la piel, el sistema digestivo y el hígado tienen un papel fundamental para mantener en perfecto estado el equilibrio ácido-alcalino de nuestro organismo, o sea, el nivel de pH apropiado, y eliminar o neutralizar las toxinas. El desequilibrio entre sustancias ácidas y sustancias alcalinas se produce cuando alguno de estos órganos no puede realizar correctamente su función, y es causado principalmente por la alimentación y por factores procedentes del entorno, de hábitos de vida, el estrés e incluso del propio metabolismo. Pero, ¿qué ocurre cuando el pH es excesivamente ácido? Ante un excesivo consumo de alimentos ácidos y falta de alimentos alcalinos, los órganos depurativos se colapsan y no pueden eliminar tantas toxinas, produciéndose un exceso de acidez metabólica. Cuando se produce un exceso de acidez, la sangre recurre a dos sistemas. Primero, depositar ácidos en el tejido conectivo o articulaciones a la espera de un mayor aporte alcalino. 2. Acceder a la reserva de los minerales alcalinos, sodio, potasio, calcio y magnesio, depositados en la sangre, en los huesos y cartílagos y en los músculos, para evitar trastornos más graves. Es decir, la sangre roba nutrientes con el único objetivo de restablecer el equilibrio ácido-alcalino que permite al correcto funcionamiento del organismo. Se considera un exceso de acidez con los valores comprendidos de 7 a 7,35 en el pH. Los síntomas de acidosis en sangre pueden ser falta crónica de energía, cabello sin brillo, caries, infecciones, uñas frágiles, piel seca y cambios en la función fisiológica del metabolismo celular, como disfunciones renales o hepáticas, desmineralización y neoplasias. Así pues, las consecuencias de un exceso de acidez sobre nuestra salud son: 1. Disminuye la capacidad de nuestro organismo para absorber nutrientes esenciales. 2. Disminuye la capacidad de nuestros órganos depurativos para desintoxicarse de los metales pesados y sustancias tóxicas generales. 3. Hay una mayor predisposición a padecer estragos orgánicos degenerativos. Pero, ¿qué ocurre cuando el pH es excesivamente alcalino? La alcalosis es un trastorno hidroelectrolítico, es decir, un aumento excesivo de los minerales alcalinos con una pequeña carga eléctrica en los fluidos corporales, que genera alteraciones en el plasma sanguíneo. Estas alteraciones pueden ser debidas a: primero, llevar una dieta inadecuada que ocasione un desequilibrio ácido-alcalino. Segundo, consumo excesivo de medicamentos alcalinizantes. Tercero, hiperventilación por altura o por respiración muy rápida. Cuarto, vómitos excesivos o continuados. Quinto, desequilibrio endocrino y metabólico. Se considera alcalosis a los valores comprendidos entre 7,45 y 7,8 en el pH. También puede haber consecuencias por exceso de alcalinidad en sangre, pues en un pH de 7,5 pueden haber arritmias, insuficiencia cardíaca, problemas renales. ¿Por qué el pH ha de ser más alcalino que ácido? En conclusión, podemos afirmar que los extremos no son buenos, pues ambos acarrean consecuencias negativas para nuestra salud. Pero algo que hemos de tener claro es que para tener un estado óptimo de salud necesitamos un pH ligeramente alcalino. ¿Por qué? En un ambiente alcalino, todas las células de nuestro cuerpo tienen oxígeno, vitaminas, minerales y enzimas, nutrientes que juegan un papel esencial para mantener nuestros órganos vitales y células en perfecto estado. Al seguir una dieta alcalina, ayudamos a nuestros órganos depurativos a eliminar toxinas y mantenernos en un pH equilibrado, por lo que fortalecemos el sistema inmunológico y conseguimos que a las células les llegue suficiente oxígeno y nutrientes, imprescindibles para mantener un perfecto equilibrio ácido-alcalino. De esta manera ayudamos a que nuestro cuerpo se encuentre en un estado óptimo de salud. Como ahora podemos ver claramente, las personas de tipo de sangre A les afectan mucho las comidas ácidas, por lo que necesita una dieta más alcalina, lo más natural posible. Recuerden que nos recomendaban que las dietas estuviesen basadas en vegetales principalmente. Si el tipo A consume mucha carne o productos químicos, puede llegar a enfermarse gravemente. El tipo de sangre B se encuentra en un punto medio, parece ser que es muy tolerante tanto al medio ácido como al alcalino. Es el todoterreno, puede comer lo que quiera y le sacará provecho a todo. Vamos a hacer una anotación extra aquí, y es que la comida es energía, estructurada en químicos que luego
de ser ingeridos van directo al torrente sanguíneo, los que van a ser metabolizados después como emociones o sentimientos, lo que se necesite. El pensamiento se conectará mejor con los arquetipos si se han ingerido los factores químicos que permitan una mejor influencia de los arquetipos de energía más densa. Y es por esta naturaleza de la sangre, y es la sangre y la alimentación la que permite que los tipos A sean menos materialistas. Lo contrario pasa con los otros tipos que son más afines a la materia. Podrían trabajar en ambientes estresantes con mayor adaptabilidad. Serán capaces de ingerir comida chatarra y serán como un pez en el agua. Los que están bien informados podrán notar fácilmente que la sinarquía está preparando un mundo tóxico para todos, donde solo aquellos que sean portadores de una mezcla enriquecida de diversos tipos de sangre podrán sobrevivir. Ergo, es fácil determinar que la intención es enturbiar la sangre para evitar cualquier posibilidad de despertar u orientación de los espíritus cautivos. Todas estas divergencias aparentemente biológicas, todas estas dicotomías entre los tipos de sangre, en verdad son manifestaciones explícitas de los orígenes contrarios que presentan estas razas sanguíneas. Una es de origen espiritual y la otra es de origen material o demiúrgica. Ergo, podemos darnos cuenta por qué en el mundo encontramos tantas diferencias en ámbitos tan cotidianos. Es solo que un individuo con cierta pureza va a tender más hacia un lado que hacia el otro. Y aquí es donde comienzan los conflictos de interés y las diferencias por las que nunca podremos ser iguales. Estamos aquí enfrentando al hijo del demiurgo contra un dios prisionero que no sabe que lo está, pero que lo intuye. El espíritu prisionero nunca se quedará quieto, siempre estará buscando lo imposible, lo raro, buscará caminos inexplorados, tratando de hallar una salida en el laberinto de Maya, desorientado al fin, pero nunca se identificará con la pasividad servicial del hijo del demiurgo. Y es esta actividad de búsqueda propia del espíritu cautivo lo que lo lleva a modificar el entorno, a adaptarlo a él. Siempre está procesando, creando, conquistando. Es indetenible, incansable. El mundo que se ha forjado hasta hoy es gracias a estos espíritus creativos. Y esto era lo que los siddhas traidores y el demiurgo estaban buscando para lograr el avance del animal hombre hacia la realización óntico-entelequial. Y es por el éxito de esta estrategia por parte de los traidores que es muy probable que no se vuelva a dar la finalización de un Mahabhantara, como venía sucediendo antes del encadenamiento de los espíritus hiperbóreos, una oportunidad que podría haber tenido el espíritu para liberarse cuando comenzara el Mahapralaya. Pero esa gran noche cósmica, oportunidad única para el desencadenamiento, ya no se presentará más mientras los últimos espíritus sigan aquí encadenados. El demiurgo no descansará, seguirá ejecutando sus rondas sin fin para todo aquel al que pueda capturar en su engaño. Solo alrededor del 15% de la población del mundo tiene sangre RH negativa y la cantidad de donantes compatibles se reduce cuando se separa por el tipo de sangre. Hay 8 tipos de sangre principales. Los tipos de sangre A, B, AB y O son los 4 tipos de sangre principales. Obtenemos 8 en total debido al factor RH negativo y los tipos de sangre que produce, incluidos A negativo, B negativo, AB negativo y O negativo, de 8.000 millones de habitantes que viven en el mundo, repartidos en 195 países y 7 continentes. El tipo de sangre más común es el O positivo, con más del 39% de la población mundial, y el más raro es el AB negativo, son solo el 0,40% de la población. Pero hay una variante aún más única, el RH nulo. 46 personas en el mundo la poseen. El A positivo la conforman el 30%. Los tipos de sangre RH de A, B, AB u O son los más comunes, así que resulta en una población muy pequeña la de los tipos de sangre RH negativos. Durante muchos años la sangre tipo O se consideró incorrectamente como el donante de sangre universal. Sin embargo, la medicina moderna ahora reconoce que la sangre tipo O es el único donante universal, dado que la sangre O negativo es uno de los tipos de sangre más raros y su capacidad para ser aceptada por cualquier paciente. Los suministros disponibles son muy bajos. Tener sangre RH positiva significa que tiene la proteína del mono rhesus en sus células sanguíneas. Tener sangre RH negativo significa que usted no tiene la proteína del mono rhesus. Esto es importante porque las personas con sangre RH negativo no pueden recibir una transfusión de sangre RH positivo. No se mezclan. De hecho, la diferencia es tan extrema que cuando una mujer RH negativo se queda embarazada de un bebé RH positivo, naturalmente producirá anticuerpos que buscan encontrar y destruir el cuerpo extraño, su bebé por nacer.
Esta extraña ocurrencia del cuerpo de una madre atacando físicamente a su propia descendencia es inaudita. La medicina moderna ha producido formas de evitar que esto ocurra en los embarazos actuales. Aquí abro un paréntesis para aclarar que en este hecho podemos reconocer una parte activa del plan de los atlantes blancos al modificar el ADN del cromañón para evitar que se mezclara con la raza del pasú, y esto es algo que la ciencia no puede discernir, por lo que para la sinarquía, que sí pretende alcanzar su propósito, ha inventado formas para lograr esta aceptación por parte de la madre RH negativo. Sabemos que el factor RH negativo es un tipo de sangre raro y puede afectar el embarazo, pero también tiene otros atributos diferenciadores. El RH negativo en la sangre es un rasgo recesivo y sale en las personas con menos frecuencia, por lo que su producción en la naturaleza es limitada. Además, la sangre RH negativa no se puede mutar ni clonar, lo que también limita la posibilidad de crear plasma RH negativo artificial en el ámbito científico. Las personas con RH negativo poseen anticuerpos únicos, aglutinina en el plasma. El Homo sapiens como evolución del mono tendría que poseer el RH positivo. Muchos científicos se han preguntado sobre la descendencia del factor RH negativo, ya que la mujer humana es la única entre todas las especies de la Tierra que presenta la característica de padecimiento hemolítico del feto. Existen diversas teorías que intentan demostrar el origen del factor RH negativo, desde las más escépticas y científicas hasta las más sorprendentes y conspirativas. La mutación relativa al color de los ojos, color verde y azules, se le encuentra con mayor frecuencia en los portadores de este grupo sanguíneo. El profesor Hans Heisberg de la Universidad de Copenhague, que efectuó en un estudio con 155 individuos en una gran familia danesa y con diversos individuos de ojos azules nacidos en Turquía y Jordania, originalmente estos tenían ojos marrones, pero una mutación genética que afecta el gen OCA2 en nuestros cromosomas propició la creación de un interruptor que desactivó la capacidad de producir ojos marrones. Todos los sujetos de ojos azules del estudio tenían la mutación, mientras que apenas había variación en los genes próximos a ellas en el cromosoma, lo que indica que la mutación surgió relativamente poco tiempo. En resumen, el estudio se realizó en Human Genetics en 2008. Concluía que todas las personas de ojos azules comparten un antepasado común, presumiblemente alguien que vivió hacía 6.000 y 1.000 años, que podría estar conectados con la migración atlante. Abordemos uno de los temas más actuales y que tiene que ver con el acontecimiento global ocurrido entre 2019 y 2020, que hace referencia a la crisis sanitaria, que ya todos saben. Este acontecimiento ha sido a causa de eventos sanitarios y médicos caóticos, pero tengamos bien claro que esto ha sido por razones socioeconómicas e ideológicas, y como ya podemos ir notando, cómo es que los efectos que se han ido magnificando es el hambre, la falta de empleo, la alza en todos los productos de consumo, etc. Mientras las grandes empresas privadas y gubernamentales llenan sus arcas, mientras se causa este daño psicológico global y la privación de los derechos fundamentales y constitucionales, se gana dinero a costa del sufrimiento de las personas. En fin, es evidente. No me extenderé en este tema, ya que no es algo que pretendo abarcar aquí. Bueno, un conglomerado de científicos de varias universidades importantes de diferentes países ha hecho un estudio utilizando un enfoque puramente genético para investigar un gran número de proteínas sanguíneas, y establecieron que varias de ellas tienen vínculos causales con el desarrollo del C19 grave. Los niveles de proteína pueden medirse directamente a partir de las muestras de sangre. Esto con el fin de poder generar nuevos fármacos para combatirlo, utilizando grandes conjuntos de datos genéricos. Pueden evaluar la relación entre las variantes genéticas relacionadas con una exposición, en este caso niveles elevados de proteínas sanguíneas individuales, y las variantes genéticas relacionadas con la enfermedad, en este caso el C19 grave. La causalidad entre la exposición y la enfermedad puede establecerse porque las variantes genéticas heredadas de padres a hijos se asignan aleatoriamente en la concepción, de forma similar a como un ensayo controlado aleatorio asigna a las personas a grupos. En estudios, los grupos se definen por su propensión genética a diferentes niveles de proteínas en sangre, lo que permite evaluar la dirección causal entre los niveles elevados de proteínas en sangre y la gravedad del C19, al tiempo que se evita la influencia de los efectos ambientales.
Los investigadores hallaron 6 proteínas vinculadas causalmente a un mayor riesgo de hospitalización o asistencia respiratoria a muerte por C-19 y 8 vinculadas causalmente a la protección contra la hospitalización o la asistencia respiratoria o la muerte. El análisis mostró cierta distinción entre los tipos de proteínas vinculadas a la hospitalización y las vinculadas a la asistencia respiratoria o muerte, lo que indica que pueden estar actuando diferentes mecanismos en estas dos etapas de la enfermedad. Junto con investigaciones anteriores que muestran que la proporción del grupo A es mayor en los individuos positivos a C-19, esto sugiere que el grupo sanguíneo A es candidato a estudios de seguimiento. Sin embargo, se observó que los individuos RH negativos tenían un riesgo ligeramente más alto de contagio que los RH positivos. Además, en las áreas de mayor prevalencia de la enfermedad, el porcentaje de IgM positivos es también alto y hay un mayor riesgo de contagio cuando uno de los miembros de la pareja ya es O positivo. El indicio sobre la relación entre el grupo sanguíneo o el RH y la probabilidad de contraer el C-19 surge durante el brote del SARS-CoV-2 en 2002. Un primer estudio publicado en 2005 indicó que los pacientes con grupo sanguíneo O presentaban menor riesgo de contagio que el resto de grupos. Esto mismo se observó en un artículo no revisado por otros expertos, realizado 15 años antes por científicos de China. Se reportó que el grupo O se asociaba a menor riesgo de infección por C-19, mientras que el grupo A presentó mayor riesgo de contagio. Desde ese momento, las investigaciones realizadas al respecto no representaban hallazgos consistentes. En junio, científicos de Europa y Australia publicaron los resultados de un estudio que comprobaba el genoma de 1.610 pacientes afectados por el C-19 grave y 2.205 donantes de sangre sanos. Los investigadores observaron que las variantes genéticas de 2 regiones del genoma humano estaban asociadas con un grado severo de la enfermedad a un mayor riesgo de mortalidad. Además, se encontró que los individuos del grupo A representaban hasta un 45% más de riesgo de desarrollar severamente la enfermedad. Bueno, y concluyendo esta parte, ya podemos ver aquí de qué se trata todo esto, es obvio. Yo personalmente he recogido datos de campo empíricos de muchas personas que son RH negativo y han manifestado que no fueron afectadas por las variantes de ninguna forma. Es lo que llamaban durante la crisis sanitaria asintomáticos. Yo diría más bien inmunes o resistentes al virus. Y para que esto sucediera, esta resistencia por parte de los RH negativos no solo influyó el estado de salud genético, sino también energético y vital, y el mental. Bueno, continuemos con lo que nos compete. Es claro para todo aquel que se dé por enterado que se debe mantener una aristocracia de la sangre, ya que la otra raza más pura de la tierra, la del pacto cultural, la de los atlantes morenos, ha luchado sin fatiga por alcanzar sus metas retrógradas para unificar los cultos y alcanzar un nuevo orden mundial. Esto conllevará vertiginosamente a apagar las últimas llamas del fuego frío. Querrán llevar nuestra sangre a la degradación total, mezclándola con la sangre del pasú, hasta que quede un híbrido ideal, un cáncer espiritual, un parásito álmico perfecto, un espíritu degradado a tal punto que no tenga el recuerdo del origen, por lo que perderá todo deseo de volver y solo entonces aceptará al uno como su creador y Dios absoluto. El mundo se volverá más ácido, más tóxico, y esto irá eliminando paulatinamente a los más puros de sangre e irá dejando a los híbridos desorientados. Tienen que darse cuenta que esto ya está pasando y lo están acelerando. La tecnocracia está cerrando las garras sobre nosotros. La era del metal, la era del hierro, el Kali Yuga, está aquí. Entre otros datos con referencia al tipo de sangre RH negativo, en una investigación del científico Randall Jones de la Facultad de Medicina de Baylor, las personas que portan este gen mutante no tienen ni pueden estar infectadas con el virus del SIDA. Las personas con este gen no tienen las proteínas adecuadas para que el virus se una. Entonces, las personas con tipo de sangre RH, sí, el gen HLA-B27, solo se encuentran en los tipos de sangre con RH negativo. Esta mutación genética, que se llama Delta 32, se refiere a un segmento de 32 pares de bases faltantes en el gen CCR5. Esta mutación interfiere con la localización de la superficie celular de la proteína para el cual el CCR5 codifica, lo que impide la unión al VIH y la infección. Hablemos ahora del karma en el tipo del RH negativo.
En este plano de significación actual, la mayoría de los viryas se encuentra en la casta esclava, y para estos viryas su situación va a seguir siendo lamentable, a lo largo y ancho de los ciclos de vida y muerte. Lo más triste de esto es que el virya no se da por enterado, y sigue dando vueltas como un perro que trata de morderse la cola, y se reproducirá una y otra vez en los pliegues topológicos oblicuos del laberinto de Maya. Seguirán estando sometidos, designados, destinados, preconcebidos, vida tras vida sin recordar lo que fueron antes, a mantenerse en situaciones de pobreza o conflicto, de situaciones sociales y familiares. Les pasarán cosas tan horribles y dolorosas hasta que dobleguen su voluntad al Uno, hasta que no reniegues de Él y te conviertas en un ser sacralizante, hasta que lo aceptes en tu cálido corazón, hasta que no te hagas la pregunta, ¿por qué me pasa esto a mí, Señor? Sino hasta que digas, Señor, es tu voluntad, yo soy tu oveja y tú mi pastor. Tu tiempo es perfecto, que sea tu voluntad y no la mía, etc. Y aún así seguirás sufriendo porque para los señores del karma y para el Uno su interés no es que asciendas hacia sus cielos ilusorios y prometidos como recompensas para los borregos que hacen lo que él exige, sino que permanezcas sosteniendo esta realidad absurda. Es difícil para Virya darse cuenta que lo están utilizando cuando está sumergido en tantos conflictos, en tanta tensión dramática o cuando vive en una sociedad que lo mantiene entretenido, superestructurado. La moneda de cambio más valiosa del universo es la atención, y los que negocian con ella no son los simples Viryas de a pie, ellos ni se enteran. Los Viryas la regalan sin darse cuenta, dando un consentimiento sin siquiera ser consciente de ello, de lo valiosa que es y que de ella depende su liberación de la ilusión. Es como cuando los conquistadores llegaron a las Américas y se llevaron el oro y dejaron espejos. Es una analogía tan irónica porque se anexa con exactitud al engaño del origen. El demiurgo llegó con sus artilugios y nosotros le dimos el oro, nuestra atención, y él nos dio el reflejo en el espejo, la ilusión. El objetivo abominable de todo esto es que quieren llevar a todos los espíritus viryas a que terminen mezclando su sangre con los pasúes o impuros y traidores hasta que el incipiente recuerdo de sangre desaparezca o ya sea imposible para el espíritu retrotraerse, introyectarse, dar media vuelta y marchar hacia el origen, manteniéndolos en un grado de sirvientes agradecidos, y para ello deben llevar la sangre al tipo AB negativo, esta sangre que ha surgido de manipulaciones genéticas en el pasado, donde estuvieron involucrados los sumerios. Esta sangre transgénica tiene matrices genéticas autodestructivas o degenerativas. Este tipo de conflictos del microcosmo no le permitirá al Virya con estos genes establecer una estrategia de reorientación, lo que lo hará más dócil, terminará dándole más sentido a los entes y abrazará el pacto cultural. Me excuso en la redundancia, pero el ario que posee la sangre tipo A siempre estará sometido a unas leyes kármicas que lo condicionarán en sus reencarnaciones a una posibilidad alta de un entorno de vida bastante hostil y conflictivo. El ario puro, pero desorientado, le será impuesto nacer siempre en la casta esclava. Entiéndase casta esclava por clase social baja, aunque su linaje o sangre sea puro. Estos espíritus, hoy viryas perdidos, han sido capturados tras las guerras por el infinito, del bien y del mal, pero no el concepto del mal y el bien que manejan la mayoría, sino un mal que trasciende los conceptos de los simples animales hombres. Los señores del karma, los siddhas traidores y después el Uno, el demiurgo, jamás de los jamases los van a dejar salir de la malla exósmica, de entre las 72 dimensiones. Reconocer la mera rejilla vorticial del planeta es ya un reto para cualquier virya preorientado. Todo lo contrario, lo sumirá en vidas que le impidan siquiera pensar en tales cosas, lo harán sentir pequeño e insignificante. El que logre despertar se dará cuenta que sus captores son con los que luchó en las guerras del origen, volverá a combatir con los mismos de siempre. Sin embargo, aquel que posea el tipo ARH negativo o el tipo ARH positivo o tenga un incipiente remanente en su sangre de los haces leales y esté mínimamente preorientado hacia su lado espiritual, sin importar el tipo de sangre, si logra controlar su cuerpo, mente, emociones, si lograse romper las cadenas de las superestructuras, si con su voluntad absoluta atrajera una mirada del bril hacia su autorreferencia y con su valor ahora conquistado no aparta la mirada de sí mismo, podrá acceder a una conexión espiritual que le permitirá superar las circunstancias que lo rodean, impuestas por los señores del karma. Esto no se trata de manejos de energía ni de chakras, esto va más allá de eso. En los textos gnósticos que ya he mencionado reiteradamente pueden encontrar tales orientaciones.
Bueno, haciendo un resumen de los diferentes tipos de sangre, refiriéndome ahora al factor biológico, podemos encontrar, según los designios de los microcosmos inclinados a obedecer y a ser parte de la entelequia cósmica del pacto cultural y a ser un postor de sentido, tenemos que los sujetos con el tipo de sangre AB son los más dóciles y más proclives a abrazar el pacto cultural. En el tipo O también encontramos que es muy alto, pero tiende a ser más imperante, ya que tiene una fuerte tendencia a lo sacrílego. El individuo portador del tipo B, este señor o dama, presentan una dicotomía innata que no les ayuda a decidir cuál de los dos caminos tomar. Aquí podríamos tener a los tibios de este reparto. Sin embargo, el verdadero sedicioso, el incorregible, el inconforme, el raro, el explorador nato es el tipo A. El RH positivo en el A es bastante inestable y esto va de qué tanto se ha mezclado. Este percibe el mundo y sospecha que a veces las cosas no encajan, pero tiende a seguir la corriente colectiva y se queda en el egregor mundis si es muy fuerte su paso interior. La cosa cambia cuando el RH es negativo en el A. El RH negativo con la predisposición gnóstica, ya esto es otro nivel. Y si éste encuentra la sabiduría hiperbórea en su camino, y si se propicia la sinergia entre una masa crítica de virgas orientados, podría propiciarse el fin de la historia colectiva. La brecha en la malla de la ilusión sería tan grande que ya no se podría revertir la partida de todos los espíritus al origen. Y se puede dar por certeza que habrá una mayoría de virgas orientados o buscando orientación en la novela mágica del misterio de Belicena Vilca y los fundamentos de la sabiduría hiperbórea. Habrá una mayoría de tipos A sin importar el RH, estos serán los que carismáticamente ayudarán a los demás a reorientarse. La sangre los llama y se formará un aura catena que ninguna fuerza o energía mandálica podrá romper. Una vez ocurra esto, el mundo nunca olvidará cómo fue que los dioses aparecieron sobre la tierra una vez más para luego desaparecer. Y si no partimos todos, quedará en la memoria de aquellos que, habiendo elegido el bando del enemigo o habiéndose dado cuenta tarde, serán quienes cuenten nuestras historias, las que llegarán como leyendas y mitos de dioses que se enfrentaron a los oídos de los virgas en el próximo Kali Yuga, y estamos a nada de que esto ocurra. Bueno, hablemos de los atlantes que hicieron el pacto. Bueno, hablemos de los atlantes que hicieron el pacto cultural, los atlantes morenos, los culpables sin objeción de que el mundo esté hoy como está. Son estos hombres los que controlan el sistema desde esferas muy profundas de la sociedad. Son imperceptibles para los medios y para las personas que no estén en sus círculos de control. Ellos gobiernan desde las sombras. Estos hombres son un tipo de sangre raza, la típica de la que tanto hemos hablado en este documental. Su misión es someter a los hombres que poseen espíritu y volverlos esclavos, adeptos, debilitarlos, hacer que trabajen para ellos. Estos tipos son los que la sabiduría hiperbórea denomina el tipo sacralizantes, los integrantes de la casta sacerdotal. Esta raza posee cualidades secretas manifestadas en los puros del linaje. Son capaces de manejar las energías ambientales, los elementos, los mismos egregores. Es decir, estos individuos son los portadores de la sangre del brujo, la sangre O negativo o la sangre AB negativo, que es la sangre del druida mayor, la sangre que poseerá el Mesías y el anticristo que han de venir en el fin de los tiempos. Pero ellos no serán contrarios, sino adversarios. Lucharán por el control y la participación de una gran parte de la raza humana. Por un lado están los Siddhas traidores con su raza cultural y toda su tecnocracia, y por el otro está el Demiurgo con su manifestación de Anahata, el pueblo hebreo. Luego entonces los que vayan con el Dios Uno estarán con su pueblo elegido, y los impuros serán sacrificados. Solo dejarán a algunos esclavos para llevarlos a la siguiente edad de oro, que serán virgas dormidos. Por el otro lado estarán los que apoyarán al anticristo. Recuerden, los del pacto cultural, los que propician el desarrollo y la cultura, y de aquí también serán purgados los impuros, a excepción de algunos esclavos. Ambos bandos de elegidos pasarán a la siguiente edad del Yuga, la edad dorada, condenados todos a darle una vuelta más a la rueda del Sansara. Los demás serán sacrificados en un holocausto de fuego. Esta es la verdad pura y dura. Aquí los virgas nunca ganan. Serán los dioses traidores y el Uno desde su trono de poder quienes controlan todo, y serán sus manifestaciones, sus enviados, los que dominarán a los virgas al final de todo ciclo. Cuando estemos al final del ciclo, todos tendrán que elegir. Será evidente para el mundo que habrá dos elecciones. Una será Israel y la otra será Ayatra. En la logia blanca de Shambhala existe una completa y absoluta jerarquía
con el rey a la cabeza junto a Metatrón y los subordinados a él. Sus grandes ministros de estado, por ejemplo, el primer ministro, el señor Maitreya, los virreyes y los 105 manús, el comandante en jefe, el Mahachohan, la madre del mundo, y debajo de estos, rangos de subordinados Nefilim, hasta llegar a los miembros más jóvenes de la fraternidad y las escuelas de aprendices. Y todos estos demonios que se hacen pasar por ángeles enviados de Dios, soplantando al Dios verdadero, no van a permitir, nunca de los nunca, que un Virya se acerque a ellos ni a sus templos de sabiduría, sino es para someterlo y encadenarlo más a la locura de la vida. Toda esta gran estructura shambálica trabaja con los logos planetarios, así que el señor de este esquema terrestre, el hombre celestial que guía a este planeta hacia su evolución, tiene 4 grandes señores, 4 grandes arcángeles que son los llamados señores del karma, los cuales son: el primero, el señor de la muerte; el segundo, el señor de la justicia; el tercero, el señor de los registros acásicos; y el cuarto, el señor de la liberación. El nacimiento no es sino la antesala de la muerte, y la muerte es la antesala del nacimiento, así que es un círculo constante. El Virya está en el centro de todas las cuestiones inimaginables. Los señores del karma se alternan, por decirlo de alguna manera, el dominio de la tierra. Cuando sucede una gran conmoción geológica o una guerra a gran escala, están todos los señores del karma implícitos en la cuestión, porque rigen el nacimiento, rigen la muerte, que es la consecuencia del nacimiento, rigen el esfuerzo humano para adaptarse a las situaciones y así poder determinar el continuo girar de los vidyas en la rueda de la tragedia espiritual. En los años que nos sobrevienen será el dominio de lo colectivo, de los esclavos de la máquina, del hierro, de los autómatas, de la burocracia planetaria, de los robots, de la destrucción de la tierra. Todo rayo mesías mundial que se produzca en esta época no será más que un golem, una falsificación, una copia, un falso camino, desconectado de los verdaderos guías de Hiperbórea y de la realeza divina. El bien y el mal es algo que el demiurgo creador y los señores del karma no van a allanar en su carrera de conquista sobre el espíritu. Y esta es una de las señales y de las más claras explicaciones del por qué existe el mal sobre el mundo y de por qué Jehová demiurgo es indiferente a ello. Simplemente no es parte de su plan ni el de los idas traidores. Toda la creación se vendrá abajo. El mal, como han pretendido enseñarnos, es ir en contra del demiurgo. Pero, ¿por qué un hijo iría en contra de su padre? ¿En contra de su Dios? Simple, porque no es su hijo, porque no es su Dios. El espíritu no fue creado por Dios demiurgo Enlil. El advenimiento del anticristo será cuando se haya consolidado el pacto de Abraham, cuando la mezcla de sangre lograda a través de las eras esté consagrada. Entonces también aparecerá el Mesías, Metatrón, Jesucristo y el antimesías. Ambos serán portadores de la sangre de Abraham y se opondrán al Cristo hiperbóreos, ambos, brujo y druida, descendientes del pueblo elegido. Uno vampirizará a todos los tipos de sangre y el otro proyectará el aspecto amor del demiurgo, la mayor depredación de espíritus en todos los planos de significación adyacentes a este mundo y todos los mundos subsiguientes. Bajo esta premisa del Mesías Maitreya se abocará al mundo el nuevo orden mundial. Esta gente, las marionetas de los señores del karma, preparan las profecías con gran paciencia y precisión, que es como siempre les han ganado a los descendientes de los atlantes ario-nórdicos. Será una época de unión, paz y amor, pero ¿a costa de qué lograrán esta edad de oro? A costa de la caída definitiva de los espíritus leales que aún mantienen la resistencia para poder liberarse. Nuestra arma para la salida a esta pronta realidad demencial está puesta sobre el tablero de juego. Para quienes la desconocen, les estoy hablando de la sabiduría hiperbórea, contenida en los libros del pontífice hiperbóreo Ninros de Rosario, su novela mágica, El misterio de Belicena Vilca y los fundamentos de la sabiduría hiperbórea, son la puerta de salida de esta locura en la que estamos inmersos. Y debe ser más pronto que tarde, ya que la unificación del mundo está agendada para los próximos años. Por un lado están los gobiernos y los líderes de la tecnocracia y el capitalismo supremos. Por el otro están los descendientes del pacto cultural que ya están trabajando sobre el ministerio de la nueva edad de oro. Los dormidos tendrán 2 caminos, el del formato consumista esclavo del sistema y el otro, el de una sociedad creativa que alcanzará la edad de oro. Pero claro, ¿cómo se puede pensar que esto es para todo el mundo? Ambos sistemas serán muy selectivos y estará por fuera todo aquel que por lo menos tenga un atisbo de orientación hacia el espíritu verdadero y eterno. Jamás, y no se engañen los que leen la Biblia y busquen a este Dios, si su sangre no pertenece a la del pacto de Yahvé demiurgo, al que hizo con Abraham, al del pueblo elegido o al de los atlantes morenos, no tendrás ninguna oportunidad de ser salvo. Acéptalo de una vez por todas, oh Virya dormido, tú que me escuchas. Tú no perteneces a este universo demencial del Dios uno. Eres un extranjero y no eres bienvenido.
ha sido tratado como un esclavo y seguirá siendo sometido a las leyes del universo para vampirizar tu poder creativo, tu potencial espiritual, tu brillo, para sostener esta creación, así como los hijos del Demiurgo no podrán ir nunca al origen ni conocer al inconocible. Asimismo, los espíritus despiertos jamás buscarán permanecer más en el engaño de esta falsedad dorada, y quienes la venden a los hombres les hacen creer que es el paraíso de donde fueron expulsados desde el origen, y no es más que otro engaño. Lo que se está gestando en todo el nivel de la psicosfera terrestre es un egregor que dará a luz todas las profecías del final de los tiempos, con sus profetas iluminados que nos previenen de lo que va a suceder pocos meses antes, pero los pobres virgens no se percatan y terminan creyéndole a los golem, cayendo una vez más en un superciclo cósmico de muertes y vidas hasta el próximo Kali Yuga dentro de 24.000 años. Esta es la cuarta parte de la sangre de Botán. Nos vemos en el siguiente video.